Tres. Hola, buenas tardes. Nosotros le vamos a presentar el tema de metabolismo del nitrógeno. Está conformado el grupo por Nayeli Gómez, Ezequiel Pérez Marín, yo, su servidor Ricardo López y Axel Adrián. Bien, el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es uno de los elementos que más abundan en la Tierra, el cual es aprovechado para realizar diversos procesos, pero también es aprovechado por distintos organismos. Uno de estos procesos se llama fijación del nitrógeno, en el cual es un proceso donde el nitrógeno atmosférico se reduce a compuestos como el amonio, el nitrito y el nitrato, para poder ser aprovechado por la mayoría de los organismos como plantas y cianobacterias. Existen tres vías de fijación del nitrógeno. Existen dos vías naturales y una vía que es artificial. Las dos naturales son la fijación abiótica y la fijación biológica. Y por otra parte tenemos una vía artificial que es el proceso de Haber. En la fijación abiótica, el nitrógeno gaseoso posee un triple enlace que es muy difícil de romper, pero en casos cuando hay tormenta eléctrica, los rayos logran romper este triple enlace para dejar el nitrógeno solo. Tras una serie de reacciones, es capaz de unirse al hidrógeno y formar ácido nítrico y ácido nitroso, para posteriormente caer junto con las lluvias a los suelos y océanos en forma de amonio. En la fijación biológica, básicamente consiste en la transformación de nitrógeno en amoníaco, el cual es ionizado a amonio. Este proceso se lleva a cabo por cianobacterias libres y cianobacterias simbiontes. Vale, estas cianobacterias utilizan un catalizador llamado nitrogenasa, el cual utiliza como cofactor el hierro y se inhiben en presencia de oxígeno. Bien, el proceso de Haber se inventó en 1910 por el científico Fritz Haber y consiste en la reacción de nitrógeno-hidrógeno gaseoso para producir amoníaco a nivel industrial para la fertilización de los suelos. Bien, la asimilación del nitrógeno. En la asimilación es un proceso que forma parte del nitrógeno en el cual los compuestos nitrogenados inorgánicos disueltos son absorbidos por la célula. Luego, en la matriz intracelular son incorporados a las biomoléculas, ya sean aminoácidos, nucleótidos, entre otros, es decir, la producción de materia orgánica. Vale, los dejo con mi compañero Ezequiel. Muy buenas tardes. A continuación yo les voy a explicar sobre la biosíntesis de los aminoácidos. Bueno, la síntesis de aminoácidos se desarrolla al ritmo variable dependiendo de las necesidades que existan en la célula respecto a cada aminoácido particular. Las rutas metabólicas son muy variadas. En el caso de los mamíferos existen vías anabólicas para unos 11 aminoácidos. Bueno, en realidad los seres humanos no pueden sintetizar la mitad de los 20 aminoácidos. A diferencia de los seres humanos, las bacterias pueden sintetizar todos los 20 aminoácidos independientemente. Cuando se habla de la síntesis de los aminoácidos, no podemos enfocarnos en los 20 aminoácidos que conocemos, porque en sí nuestro organismo no tiene la maquinaria enzimática para poder sintetizar a todos esos aminoácidos. Bueno, debemos de tomar en cuenta que existen dos grupos de aminoácidos, que son los aminoácidos esenciales o indispensables, en la cual los adquirimos por nuestra dieta, como la carne, los huevos y los lácteos, ya que nosotros no lo podemos sintetizar y los no esenciales, perdón, dispensables, son los que sí podemos obtenerlos a partir de ciertos precursores o intermediarios de nuestras vías glucolíticas. Bueno, para poder ubicarnos en la siguiente diapositiva, esa. No, esa. Para poder ubicarnos en esta imagen podemos observar uno de los precursores, por ejemplo, el riboce 5-fosfato, que servirá básicamente a los seres autótrofos o más bien para sintetizar
el aminoácido histidina. Por otro lado, ándale, aquí observamos otro intermediario de la vía eritosefosfato, 4-fosfato, perdón, con las que, bueno, tienen nombres extraños que la verdad están difíciles de pronunciar. Por ejemplo, el fosfonopiruvato sirve para la síntesis de nuestros aminoácidos aromáticos, como el triptófano, la fenilalanina y tirosina. De estos tres aminoácidos, uno de ellos nosotros sí podemos sintetizar, pero no a partir de estos dos intermediarios que ya había mencionado, sino que la tirosina lo podemos sintetizar a partir de nuestro aminoácido esencial llamado fenilalanina. En cambio, las plantas sí pueden sintetizar cualquiera de estos tres a partir de esta molécula pequeña, de estas 4 o 3 carbonos conocidas como eritos 4-fosfato. Y en otra parte aquí vemos un intermediario de nuestra vía glucolítica en 3-fosfatoglicerato que nos sirve a nosotros como seres humanos para la síntesis de la serina, que vendría siendo un aminoácido no esencial. Y a partir de la serina nosotros podríamos sintetizar la glicina. Y en esta parte de este diagrama, aquí vemos también a la cisteína, pero nosotros como seres humanos dependientes de nuestra dieta la vamos a sintetizar a partir de metionina, otro aminoácido esencial. Por otro lado, igual vemos el producto final de la vía glicolítica, el piruvato, que nos sirve para la obtención de 3 aminoácidos, de los cuales solo uno de ellos es un aminoácido no esencial, que vendría siendo la alanina, y mientras tanto la valina y la leucina vendrían siendo aminoácidos esenciales. Y ya por último, en el ciclo de Krebs tenemos el oxalocetato y el alfa-ketulglutarato como precursores de ciertos aminoácidos. Cuando hablamos de la parte de aquí del oxalacetotato, nos sirve para la síntesis de aspartato, que a partir de estas podemos sintetizar solo un aminoácido de toda la lista que ya solo, o sea, lo que viene siendo el asparagina, que es un aminoácido no esencial, y los demás son aminoácidos esenciales. Y del otro lado tenemos el alfa-ketulutarato, que nos va a servir para la síntesis del ácido glutámico. Y este ácido glutámico nos servirá para la síntesis de la glutamina, prolina y de arginina. Y se podría decir que todos estos aminoácidos son aminoácidos no esenciales, como ya habían visto en la parte del recuadro. Bueno, a continuación mi compañera Nayeli va a presentarles la parte de reacciones biosintéticas. Bueno, en las reacciones biosintéticas está lo que es el metabolismo de un carbono. Este es un conjunto de reacciones en las que átomos de carbono individuales se transfieren de una molécula a otra. Los átomos de carbono tienen varios estados de oxidación, que son aquellos de interés biológico. Se encuentran en el metanol, en el formaldeído y en el formato. Los aminoácidos, bueno, son precursores de muchas moléculas nitrogenadas de importancia fisiológica, además de ser las estructuras fundamentales de los polipéptidos. Como en muchos de los procesos se produce la transferencia de grupos de carbono. Bueno, en el metabolismo de un carbono, la explicación como está en el cuadro, se puede observar en el cuadro, se muestra una relación de los grupos equivalentes de un carbono que realmente participan en las reacciones de síntesis, al igual que al ácido fólico y la cisteína adenosilmetionina. Son los transportadores más importantes de grupos de un carbono en las vías biosintéticas. La siguiente.
Bueno, en el ácido fólico es también conocido como un folato o folacina. Es una vitamina B que se encuentra en frijoles, en guisantes, en brócoli, betabeles, espinaca y semillas de girasol. La estructura de ácido fólico consta de un núcleo de petiridina y el ácido para-aminobenzoico. Estos están ligados a uno o varios residuos de un ácido glutámico. Bueno, en el ácido fólico, una vez absorbido por el cuerpo, el ácido fólico se convierte por el hidrifolato reductasa en la forma biológicamente activa y el ácido tetrahidrofólico, que se le conoce también como THF. Las unidades de carbono que transportan el THF, es decir, grupos de metileno, metenilo y formilo, que bueno, esos están unidas al neutrón 5 y al neutrón 10 del anilo de para-aminobenzoato. Igual, a ver la siguiente. Ok. Dice, la meticobalamina, bueno, esa es una forma enzimática de la vitamina B12, es necesaria para la conversión dependiente del neutrón 5 de metil de THF, de la homocisteína de metionina. El de la 5 la quinta desoxiadenosilcobalamina es otra forma coenzimática de la vitamina B12 que es necesaria para la isomerización de la metilmalonil en, en succinil, la cual es catalizada por la metilmalonil CoA mutasa. La siguiente. La adenosilmetionina, o también conocido como, bueno, abreviado, que diría SAM, es el principal donador de grupos de metilo en el metabolismo de un carbono, formada a partir de metionina y ATP. Actúa como un donador de metilos, es por lo menos 115 reacciones de transmetilación y algunas de las cuales ocurren en la síntesis de fosfolípidos de varios neurotransmisores y de glutatión. Y también, bueno, una de las importancias de la adenosilmetionina en el metabolismo queda reflejada en los diversos mecanismos que proporcionan la síntesis de cantidades suficientes de sus precursos. La metionina, cuando la última molécula se encuentra temporalmente ausente de la alimentación, y una de las funciones principales de la adenosilmetionina o SAM es actuar como agente metilante. El producto de la adenosilmetionina de estas reacciones se hidroliza entonces para formar homocisteína. El siguiente. Bueno, el glutatión son contracciones promedio de 5 milímetros en las células de los mamíferos. El glutatión o glutamilcisteinilglicina es del agente reductor intracelular más abundante. El glutatión o el GSH realiza varias funciones esenciales. La primera, que es una molécula antioxidante endógena, que es muy importante, que elimina radicales superóxido del O2, radicales de hidroxilo del positivo del OH y aniones peroxinitrito de ONOO negativo.
La segunda es el glutatión, que participa en varios procesos bioquímicos. Un ejemplo sería cuando incluyen la síntesis y la reparación del DNA, síntesis de proteínas y la síntesis de leucotrieno. La tercera es el glutatión, que cuando protege a las células de los xenobióticos, que sería cuando son de formas conjugadas de estas moléculas con glutatión en forma espontánea o reacciones catalizadas por el GSH de transferasas. Antes de su excreción, los conjugados de glutatión casi siempre se convierten en ácidos mercaptúricos mediante una serie de reacciones iniciadas por la Y-glutamilpeptidasa. La siguiente. Bueno, la síntesis de glutatión está regulada en parte por la concentración celular de cisteína, como la homocisteína, en un precursor en la síntesis de cisteína. La síntesis de glutatión está vinculada con las vías de SAN y de transulfuración. También en los animales, la serina se condensa la homocisteína, que es la derivada de la metionina, para formar cistationina en una reacción por la cistationina de sintasa, o más bien conocido igual como el CBS. Y también por la Y-cistationina, también llamado como CSE, que se cataliza la rotura de cistanionina para dar cisteína, cetobutirato y NH4. La siguiente. Bueno, en los neurotransmisores, las moléculas de señal liberadas por las neuronas son excitadores o inhibidores. Como se ha señalado, los neurotransmisores excitadores, por ejemplo, el glumato y la acetilcolina, abren los conductos de sodio y estimulan la despolarización de la membrana en otra célula. Otra neurona o una célula efectora o una célula muscular. Los neurotransmisores inhibidores, por ejemplo la glicina, abren los conductos de cloruro y hacen más negativo el potencial de membrana de la célula postsináptica, es decir, inhiben la formación de un potencial de acción. Si la segunda célula postsináptica es una neurona de onda de despolarización, que se denomina potencial de acción, desencadenada en la liberación de las moléculas neurotransmisoras al alcanzar el extremo del axón. Y la catecolaminas, que son más bien la dopamina, norepinefrina y epinefrina, son derivados de la tirosina. El primer paso de la síntesis de catecolaminas, que además es el que limita la velocidad, es la hidroxilación de la tirosina para formar el tercer y cuarto hidroxifenilanina, o más bien conocido como DOPA. La dopamina y la norepinefrina se utilizan en el cerebro como neurotransmisores excitadores fuera del sistema nervioso central. A la NE y a la epinefrina las liberan en primera instancia a la médula suprarrenal y el sistema nervioso periférico. La NE y la E suelen considerarse hormonas porque regulan diversos aspectos del metabolismo. La siguiente. Bueno, compañeros, profe, a mí me toca hablar sobre los nucleótidos. Lo haré de manera breve, ya que no queda mucho tiempo.
Los nucleótidos son complejas moléculas nitrogenadas necesarias para el crecimiento y para las diferencias celulares. No solamente son las estructuras fundamentales de los ácidos nucleicos, sino que esos también juegan un papel importante en las transformaciones enérgicas y regulan muchas vías metabólicas. Este está hecho de una base nitrogenada, una azúcar pentosa y uno o varios grupos de fosfato. Bueno, como podemos ver, vamos a hablar sobre purinas, pirimidinas, y bueno, esta es una estructura a grandes rasgos de lo que es los nucleótidos. Tenemos el nucleócido, el nucleótido monofosfatado, el nucleótido difosfatado, el nucleótido trifosfatado. Estos enlaces depende del número de fosfatos, ya sea 1, 2, 3 o más. Bueno, les hablaré sobre dos características a grandes rasgos. La primera es que las bases púricas y pirimidínicas tienen formas tautómeras. ¿Qué quiere decir? Que estas experimentan desviaciones espontáneas de las posiciones relativas de un átomo de nitrógeno y un doble enlace, como podemos ver en la imagen, que el oxígeno baja y el hidrógeno sube y tiene un nuevo enlace, y así sucesivamente. También tenemos otra característica en donde dice que un nucleótido está formado por una molécula de azúcar, como les había dicho anteriormente en la imagen, en la ribosa en el ARN o la desoxirribosa en el ADN. Estos son unidos a un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases más utilizadas en el ADN son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Ok, esta es la composición de un nucleótido a grandes rasgos, en donde está el grupo fosfato con la unión del azúcar y una base nitrogenada. Esto conforma el nucleótido. Ahora les hablaré sobre las biosíntesis. También tenemos biosíntesis de nucleótidos de purina. Este tiene la síntesis por vías de novo y las vías de salvamento de purinas. También tenemos la biosíntesis del nucleótido pirimidina, que son las síntesis de nucleótidos que ocurre en el citoplasma, donde primero se ensambla el anillo de pirimidina y luego se une con un fosfato de ribosa. Por otro lado, tenemos la síntesis de los desoxirribonucléotidos, que es la base que va partiendo de los nucleótidos de difosfato correspondientes, obteniéndose directamente de ADP, de GDP, de CDP y de UDP. Y por último tenemos el GEM, que es una de las moléculas más complejas que sintetizan las células de los mamíferos y posee un anillo de purina